Buenas tardes, compañero. Quisiera que nos hicieras un favor. Estamos haciendo un trabajo sobre legislación educativa y quisiera que nos compartieras un poquito tus conocimientos al respecto sobre la legislación educativa en Colombia. ¿Me colaboras? Muy buenas tardes. Eh, ¿Me puedes regalar tu nombre? Eh, ¿En qué eres profesional? De pronto tus estudios. Y sí, mi nombre es Carlos Arturo Rico Godoy, yo soy licenciado en Educación Básica Primaria con especialidad en dificultades para el aprendizaje. Además hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT como tesorero y gerente de Contradecún. bueno, muchísimas gracias, Carlitos. La entrevista va enfocada hacia los conocimientos que tú tienes con respecto a la legislación educativa en la estructura del marco de Colombia, ¿sí? En la estructura educativa en Colombia. De acuerdo a eso y al ordenamiento jurídico que tenemos acá en Colombia, ¿me podrías colaborar un poco sobre tus conocimientos frente a qué relaciones tenemos en el marco jurídico con respecto a tratados internacionales? Digamos que yo conozca, desde la Constitución Nacional está planteado el tema educativo como una obligación del Estado. De ahí se desprende la regulación que se hizo a partir del año 94 con la Ley General de Educación. Pero a nivel de tratados internacionales no tengo conocimiento. No sabes No. qué relación. Que sí, o sea, digamos los conocimientos que yo tengo son tratados de carácter internacional, pero conectados más bien con el tema del trabajo, asuntos En del la trabajo. parte económica. Sí, en el trabajo, por ejemplo, el tratado de la OIT, el tratado 89, el 151, pues que obligan a Colombia a cumplir ciertas normas internacionales referente al trabajador en Colombia. Sí. ¿Eso en qué infiere en la parte educativa? ¿Tiene algo que ver? ¿Lo puede relacionar o no? No tiene relación porque es más que las condiciones del trabajador como tal, sus derechos, los derechos, las diferentes aristas que hay sobre las modalidades de trabajo, del trabajo, de la formalidad, de la informalidad, ¿sí? Básicamente sobre eso, los tratados internacionales que Colombia, al hacer parte de la Organización Internacional del Trabajo, es obligatorio cumplimiento. Pero frente al sector educativo no Bueno, conozco. entonces con respecto a las diferentes leyes, acuerdos, reglamentos que tenemos aquí en Colombia, en esta estructura Sí, educativa. digamos, la estructura nuestra parte fundamentalmente de la Constitución y su ley reglamentaria, que es la ley 115, que fue expedida en el año 94, en donde se estipulan, digamos, los principios, los objetivos, los criterios y, digamos, estructuralmente dice cómo debe ser la educación en nuestro país, ¿no? El tipo de las áreas, los objetivos fundamentales, tanto para primaria como para secundaria, para básica, están, digamos, distribuidos ahí en la Ley General de Educación. Y ya con la Ley General de Educación, pues se desprenden muchos reglamentarios, muchos decretos reglamentarios, pues para el mismo actuar, tanto de los docentes como de la misma educación, ¿no? Por ejemplo, como en el año, para el mismo, para de dónde provienen los recursos de la educación, por ejemplo. Entonces apareció por allá en el año 94 también la ley 60, que establecía de dónde venían, provenían los recursos, que eran los ingresos corrientes de la nación, y cómo estaban distribuidos para el sector educativo, para la salud, para saneamiento básico y para, bueno, eran 4 ítems, no recuerdo el otro. Ahí estaba distribuido para esos sectores, ¿no? En el caso de la financiación de la educación, que luego fue reformado con el acto legislativo 01 del año 2001, en el año 2007, ¿sí? Que fueron reformulados con esos dos actos legislativos, eso que está consagrado, vuelvo y repito, en la Constitución Nacional, artículos 356, 357, que dice que habrá una participación para el sector educativo en cuanto a la financiación, ¿no? Ya para otros actuales aparecen otros decretos, por ejemplo, como el 3020, ¿sí? Como el 1850,
que son decretos reglamentarios específicamente para el actuar. En el caso del 3020, el número de estudiantes por institución educativa, en la parte técnica, lo mismo en el sector urbano, en el sector rural, ¿cierto? Y otros determinan áreas también del conocimiento, ¿sí? Pero básicamente esos decretos, por ejemplo, la distribución de los estudiantes por maestro, ¿no? Que yo me estoy haciendo referencia. Bueno, desde tu punto de vista, ya desde tu experiencia, ¿consideras que esas políticas benefician en la educación o están perjudicando? En cuanto a acceso, en cuanto a cobertura, bueno, lo que tú consideres, ¿es buenas esas políticas o no han sido Pues buenas? yo considero que, digamos que no han sido tan buenas. Si bien es cierto son las intenciones, por ejemplo los últimos gobiernos han trabajado mucho sobre la permanencia, la cobertura, pero esa permanencia y esa cobertura van sujetos a unos indicadores de calidad que no concuerdan, porque por ejemplo en el tema de la cobertura, si bien es cierto el gobierno ha ampliado la cobertura, pero esa cobertura tiene incidencia en la parte, en los indicadores de calidad. Tú que estás en tu colegio sabes que no hay una manera como exigir porque hay como un antagonismo entre esa política y la de la calidad. O sea, sostener a los muchachos hoy en día con tanta flexibilización que hay en la manera de evaluarlos es antagónico, porque ya no hay la manera, o uno se dedica a verdaderamente hacer una evaluación que conlleve a saber si el muchacho tiene conocimiento o lo saca de la escuela, ¿eh? por ese mismo tema, porque los pelados hoy en día, o los jóvenes, los estudiantes hoy en día, como hay tanta flexibilización, que ya si pierden 3 áreas que se le pueden hacer las recuperaciones y estas cosas, pues como que se pierde el sentido de la calidad, ¿no? Y el maestro pierde herramientas de cómo, digamos, obligarlo a que cumpla con la misma disciplina académica. Una pregunta con respecto a lo que estás hablando, ¿consideras que esas políticas que están generando que de pronto los chicos no vayan al colegio, que es lo que te entendí, ¿cierto? ¿Está generando algún problema en la parte social y económica del país? Claro, claro, porque en la parte social muchos de los problemas o conflictos que tenemos, por ejemplo, de drogadicción, del vandalismo, de las pandillas y estas cosas, surgen de eso, porque no se ve una oportunidad en la escuela realmente. El muchacho pues no ve, primero que todo ha perdido como el interés. Yo creo que en eso tendremos culpa los maestros y el mismo sistema educativo que tenemos, ¿sí? Porque no hay un enfoque, es decir, los mismos proyectos educativos institucionales, de acuerdo a los perfiles que tienen, no están enfocados a las necesidades que tienen territorialmente. Exacto, no son contextualizados con No, la realidad donde está el perfecto. instituto. Exacto, entonces eso qué hace que el muchacho pierda el interés, o sea, no tiene motivaciones. Tenemos instituciones educativas enfocadas en administración de empresas en el campo, en donde no hay posibilidades de generar empresa, que es netamente agrícola, por decir cualquier cosa. Entonces, los muchachos no ven la oportunidad y por eso genera un conflicto, porque prefieren irse a la calle o hacer otro tipo de actividades, inclusive ilícitas, antes de ir a la escuela, ¿no? En cuanto a la educación superior, ¿qué conocemos de ese ordenamiento, esa parte legislativa educativa? No tengo el conocimiento de cuál es la norma que regula. Pues Y sé de pronto de las reclamaciones que estaban haciendo los estudiantes el año pasado, pero no sé. bueno, entonces desde tu punto de vista, ya de tu experiencia, que eso sí ya es más que saber leyes, desde tu experiencia, ¿consideras en tu ver esa realidad del profesional en la parte de la universidad, consideras que los estudiantes o hay mayor acceso a la parte de educación superior
o hay menos acceso, o cómo tú ves eso en la política de Estado? No, pues mire, recientemente se hizo un estudio de cada 100 estudiantes que salen de bachillerato, solamente 10 tienen acceso, o sea, el 10% a la educación superior. O sea que, en primero, no hay unas garantías por parte del Estado, digamos, que le permita al estudiante llegar a la educación. Y hay como que no hay un hilo conductor que vaya desde el preescolar hasta la universidad. Entonces yo no veo que haya oportunidades por parte del Estado de que el muchacho llegue a la universidad. No hay las posibilidades económicas, además porque, digamos, no, este programa de Serpi lo paga, que se acabó con el gobierno, con este nuevo gobierno, también no era equitativo, no era justo. Era clasista si no queramos Sí, sí, creerlo. claro, porque un muchacho, por ejemplo, no recuerdo cuáles eran los porcentajes, pero si no alcanzaba en el IFES el porcentaje que le pedían, habiendo pasado el IFES, uno decía, pero no tiene la oportunidad, las pruebas a ver, perdón. Y lo otro es que mm, en la ciudad, o sea, todo, digamos, las oportunidades para estos estudiantes fueron en la ciudad. Uno dice, no es solamente el tema de concentrarlo en la universidad, sino cómo va a vivir. No había garantías, por ejemplo, para vivienda, para alimentación. Entonces, muchos muchachos de esos desertaron de este programa de Serpi lo pagan. Y era como incoherente porque era, o cuál es tu opinión, mejor dicho, frente a eso. ¿Consideras que era incoherente que se diera esa oportunidad de estudiar, darles oportunidad de llegar a la universidad, y por qué tendríamos que llevar a las universidades privadas y no a las oficiales? ¿Cuál es tu punto de vista frente a eso? Sí, realmente yo creo que el gobierno se equivocó en eso. Yo creo que aquí lo que se hizo fue llevar más recursos a la universidad pública, perdón, privada, y dejar a un lado la universidad pública. Cuando hoy en día las necesidades más latentes las tiene la universidad pública, y está demostrado, no por indicadores nacionales, sino internacionales, que en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional es la mejor ubicada en el contexto mundial dentro de las universidades latinoamericanas, por ejemplo, hablando de las universidades públicas. Entonces sí, había como un contrasentido, porque el gobierno se entiende que debe apoyar la O sea educación pública. que ahí estaban en contravía con las políticas de educación, porque ellos son los creadores de las leyes y la legislación, pero sin embargo no creen en sus propias entidades. Perfecto, cuando por ejemplo, la misma Constitución plantea eso, que el gobierno debe propender para darle impulso a la educación pública, y con esa política, por ejemplo, de Serpi lo paga, el 90% de los recursos fue para las universidades privadas. Entonces creo que no fue una política, no hubo una buena política, sin decir pues que la intención no sea buena, ¿no? La intención es buena, pero siempre que haya unos criterios que den oportunidad a todos los estudiantes, porque uno dice, un estudiante cualificado que llene los requisitos de estrato 3 no tiene oportunidad, porque está enfocado para los estratos 1 y 2. Si tú tuvieras la facultad de estar creando legislación educativa, de ser un creador de esas leyes, ¿tú qué le cambiarías a esa legislación educativa para... Yo lo primero que haría es bajar los indicadores de estudiante por aula, porque está demostrado que tanto estudiante en un aula de clase no favorece la calidad de la producción ni los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso yo creo que es lo primero que yo haría. Segundo, la financiación totalmente por el Estado, desde el preescolar hasta la universidad, sin medir criterios, sino... y tercero, trabajaría mucho por la cualificación de los profesionales de la educación, es decir, los maestros y maestras. No en la idea de sacarlos, sino de prepararlos, capacitarlos y enfocarlos para que tengan ese sentido de pertenencia, y darle elementos para que trabajen en la enseñanza. Carlitos, te agradezco mucho, ha sido de gran aporte este, estos conocimientos tuyos. Y por último me gustaría que me dijeras
si tuvieras la oportunidad de mirar la parte de ya directamente del profesional, profesional en educación, ¿qué cambios le darías a ellos o qué consejos le darías para que conozcamos mejor la legislación educativa? Pues yo creo que, bueno, el cambio de esto sí debe ser, yo digo que cualquier tipo de profesión hay que hacerla con amor. Cuando uno hace las cosas con amor, con cariño, todo sale bien, ¿no? Y el segundo consejo, sí, yo creo que nosotros como educadores somos ignorantes, perdóname el término, en el conocimiento de la legislación nuestra, ¿no? No solamente en la que nos da derechos, sino en los deberes que nosotros debemos cumplir, ¿no? Entonces yo creo que debemos de apropiarnos, ese es un consejo que debemos que apropiarnos desde la Constitución, la misma Ley General de Educación que tiene 25 años y que inclusive nosotros no le hemos hecho un análisis de los pro y los contra que tiene la Ley General de Educación, y hay cosas, por ejemplo, que están ahí como que me parecen a mí que son lo mejor que pudo tener la Ley General de Educación, por decir cualquier cosa, es el gobierno escolar, por ejemplo, pero no le hemos dado dentro de la institución educativa la importancia que tiene el gobierno escolar, en tanto que los estudiantes se empoderen de la institución para coayudar a su administración, que tienen injerencia a través de los personeros, representantes de los estudiantes, etcétera, en el consejo directivo, por ejemplo, sino que todavía estamos al mando de los rectores, cuando la potestad hoy es del consejo directivo, o las mismas funciones que tiene el consejo académico, por ejemplo, de crear su propio proyecto educativo institucional, de adaptar todas las áreas a las necesidades regionales, por ejemplo. El plan de estudios, hay que hacerle una revisión al plan de estudios y las propuestas, y creo que los maestros podemos aportar mucho a los planes de estudios, ¿sí? Porque los planes de estudios están descontextualizados. No es el mismo plan de estudios para los estudiantes del centro del país que para los de La Guajira o para los del Los Amazonas. estándares de educación no son... Perfecto. No pueden ser estándares. Los no estándares son buenos. no, Cuando hablamos de estándares, no deberíamos de hablar de estándares. no debe ser estandarizada, porque nosotros somos un país multicultural, multiregional. O sea que tú no estás de acuerdo a lo que me estás diciendo, que nos evalúen de acuerdo a esas pruebas PISA. No. Estamos No, yo creo que no, yo creo que a mí me parece que más allá de ese tipo de evaluaciones, como se llamen, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer, si queremos una verdadera calidad de educación o hacer evaluaciones, las evaluaciones también tienen que ser contextualizadas, deben ir a la par, o sea, porque las pruebas PISA, esa es una prueba que viene estandarizada a nivel del mundo. Y nosotros tenemos muchas diferencias con otros países como Finlandia, Japón, de acuerdo a lo China. que leía, solamente le cambian el idioma para que se llegue al país, sin quitarles exactamente no lo contextualizan al país que llega. En conclusión, con respecto a la legislación educativa, entiendo o veo que los docentes, en su mayoría, somos culpables de la política educativa que nos hace daño. Pues sí, no. Sí, porque desconocemos la normatividad y la norma que nos rige, primera cosa. Y segundo, no, porque quienes han llegado a administrar a la educación se han enfocado de acuerdo a su perfil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una economista como ministra de Educación, pues va a legislar con criterios de un economista, ¿sí? Entonces yo creo que, pero sí, nosotros tenemos parte de culpa. Uno, porque a veces no nos apersonamos de la legislación, y segundo, pues porque tampoco hacemos propuestas. O sea, yo creo que de los mismos maestros, donde nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo, por ejemplo, en los hacinamientos que vivimos, pues yo creo que es hora de que los maestros
le propongamos al Estado un cambio en la legislación sobre la cobertura, por ejemplo, ¿sí? Sobre los diferentes programas y proyectos que los gobiernos sacan, pues nosotros deberíamos opinar. Por ejemplo, con el programa de Serpilo Paga o los PTA, por ejemplo, ¿sí? O sea, no nos tienen en cuenta y nosotros a veces no opinamos y no exigimos pues que haya como una legislación y una regulación para ciertas cosas que nosotros creo que conocemos, pero que a veces no dimensionamos el conocimiento, sino que dejamos que otras personas de pronto conceptualicen. Carlitos, muchísimas gracias. Sí, espero que muy amable. lo poco o mucho No, gracias, muy pues, amable por sus conocimientos, son de gran ayuda para el trabajo que estamos realizando.